Queridos hermanos y amigos, en esta mañana, gracias por estar allí, pendiente a estos devocionales de la Iglesia Emaús de Sincelejo. Vamos a leer hoy en el Evangelio de Jesucristo según San Marcos, en el capítulo 2, del versículo 1 al 5. Este pasaje nos enseña la importancia de creer en Jesús, compartir su palabra y poner en práctica la fe que viene de Dios. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa, e inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabía ni aún a la puerta, y le predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaban y, haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, le dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Este pasaje, como les venía diciendo, nos enseña a sus hijos, a los hijos de Dios, que la palabra de Dios hay que compartirla, ¿verdad? Porque cuando tú compartes la palabra de Dios, entonces vienen muchas personas, van a venir muchos. Al principio de pronto son pocas, pero a medida que tú continúes enseñando la palabra, pues se van a agregar muchas personas. Además de eso, vas a conocer bien a Jesús y también van a venir los enfermos y va a venir mucha gente a los pies de Jesús a través de la enseñanza de su palabra. Entonces dice que entró Jesús una vez a Capernaum. Capernaum es una ciudad donde Jesús la eligió para el centro de su ministerio. Ahí fue que inició Jesús su ministerio, y era el centro. ¿Por qué? Porque era un lugar donde venían muchas personas, era un lugar comercial y de pesca. Bueno, dice que Jesús llega a la casa en Capernaum y al momento se llena la casa de gente y mucha gente fuera de la casa y ya no cabía más nadie. Pero entre todas esas personas que llegaron allí a escuchar y a ver a Jesús, pues la Biblia dice que llegaron 4 hombres. Llegaron 4 hombres trayendo consigo a un paralítico, ¿verdad? Un paralítico es una persona que está impedida, es una persona que está sin fuerzas, es una persona imposibilitada. Eso es un paralítico, ¿verdad? Una persona que no puede hacer nada por su voluntad. Y estos hombres eran hombres conocedores de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque ellos habían escuchado ya a Jesús y también conocían de que Jesús hacía milagros, de que Jesús liberaba a los endemoniados, sanaba a los ciegos, a los sordos y paralíticos. Mira que ellos trajeron ese paralítico con tanta fe que no pudieron entrar, pero ellos dijeron: esto tenemos que lograrlo y vamos a subir al techo y de alguna forma lo vamos a llevar a los pies de Jesús. Ellos estaban determinados a llevar a este hombre a los pies de Jesús. No importa en qué circunstancia estuviera esta persona, pero ellos habían conocido de la palabra, ellos habían conocido de Jesús y ellos se propusieron, se unieron los 4 a llevar a este hombre a los pies de Jesús. Bueno, dice también que el versículo, y cuando dice que no se podían acercar por causa de la multitud, ¿verdad? Entonces llevaron a este hombre a los pies de Jesús. ¿Qué sucede aquí? Según la fe que la persona tiene, eso detiene a Jesús, eso llama la atención de Jesús, el grado de fe que tú y yo tengamos. Estos hombres tenían un grado de fe, de esa misma fe que viene de Dios, con un convencimiento que con Dios, con Jesús se puede conseguir lo que uno quiera. Pero entonces lo importante del mensaje es que ellos se unen, ¿verdad? Mira, a veces
uno está orando, tiene años de tener una petición delante del Señor y a veces no conseguimos nuestras peticiones delante del Señor. ¿Sabe por qué? Porque la persona puede tener fe, pero es tan fuerte lo que tiene esta persona o esa petición que es necesario acudir a varios hermanos, a varias personas a unirse en fe, a unir esa fe para poder llamar la atención del Señor, para lograr esa atención de Jesús, ¿verdad? Que Jesús se detenga. Muchas veces Jesús le tocó detenerse en el camino, cuando una mujer le gritaba atrás: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y esa palabra y esa fe que esa mujer llevaba, lo detuvo. Otra mujer que detuvo a Jesús, que lo hizo mirar a ver quién era que le estaba llamando, fue la mujer del flujo de sangre, ¿verdad? Pero estas son enfermedades y cosas que quizás no necesitaba, sino que la fe de esa persona, de esa sola persona. Pero en este caso era necesario la fe de 4 hombres que se pusieran de acuerdo y orar por la petición de esta persona. En estos tiempos estamos viviendo tiempos de angustia, tiempo de desespero, ¿verdad? Muchas personas están angustiadas por el trabajo, por sus empresas, por su economía, por la enfermedad de su familiar, ¿cierto? Por los enfermos, los médicos, las enfermeras, todos estamos pasando por estos momentos difíciles. Y qué miedo que no me vaya a enfermar, que no me contamine, que no se contaminen mis hijos, bueno, total que estamos viviendo en esos momentos difíciles, ¿verdad? Y qué importante de que tú y yo, como hijos de Dios, conocedores de su palabra y personas de fe como nosotros, unamos nuestra fe para poder clamar al Señor por la situación, no solamente a nivel local, sino a nivel nacional, a nivel mundial. Mira las dificultades de nuestro presidente, de nuestro gobierno. Entonces, qué bueno que tú y yo unamos esa fe y llevemos delante de Jesucristo estas peticiones importantes que con una sola persona quizás no podemos lograr el milagro que necesitamos. Pero si nos unimos en fe, vamos a lograrlo. Qué bueno que nosotros en esta mañana aprendamos eso, que si unimos nuestra fuerza, unimos nuestra fe, la fe que tenemos en nuestro Dios, por el conocimiento que ya hemos adquirido a través de Jesús, y entonces podamos llevar estas peticiones y lograr que Jesús vuelva su rostro y nos mire y entonces haga el milagro, como hizo con este hombre paralítico. Era un hombre que no conocía del Señor, era un hombre que la Biblia no registra que era un hombre de fe. No, él no decía nada. Simplemente esos 4 hombres son los que demuestran esa fe y el conocimiento de Jesús, porque conocían a Jesús. Porque si no hubieran conocido a Jesús, nunca hubieran ido allá, nunca hubieran abierto ese techo para meterse y llegar a los pies de Jesús. Tenemos que llegar a los pies de Jesús, pero juntos, unánimes, en una sola fe, en un solo amor, en una sola fuerza. Que el Señor le bendiga en esta mañana. Oremos al Señor y démosle gracias por lo que nos ha enseñado en esta mañana. Padre que estás en el cielo, te bendecimos, alabamos y glorificamos tu santo nombre. Gracias por esta palabra, Jesús. Gracias por tu evangelio. Gracias, Señor, porque nos enseñas cada día cómo actuar y cómo vivir, Señor, en fe. Gracias, Dios, por todo lo que nos das cada mañana. Gracias por mis hermanos. Te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que tengas misericordia de todos aquellos que están en aflicción, que tengas misericordia de nuestro presidente, de nuestras autoridades, de nuestro gobierno. Padre, en el nombre de Jesús colocamos nuestra patria en tus manos y colocamos, Dios mío, todos aquellos que se encuentran quebrantados de salud y que claman a ti en su lecho de enfermo. Te pedimos en el nombre de Jesús, Señor, oh Dios, extiende tu poderosa mano. Mira, Señor, la necesidad que tenemos los que estamos aquí en la tierra. En el nombre de Jesús te damos las gracias. Amén y amén.